Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hablar de tensiones filosóficas en esta sección de Pablo Dreisig titulada Atenas y Jerusalén. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ya saben los oyentes que nos siguen que esto de Atenas y Jerusalén es como una excusa para comparar Jerusalén o la filosofía judía con otras ópticas. Y entonces alguna vez hemos hablado de París y Jerusalén, o la vez anterior de Jerusalén y otras Jerusalenes. Y hoy nos toca hablar de El Cairo y Jerusalén. Aparecen muy cercanas en lo físico, en lo geográfico, pero para la mayoría de nosotros son terrenos casi desconocidos, inhóspitos. Sí, sin duda, Jorge. Y esto quiere ser un poco una suerte de puesta en valor, recordatorio también de toda una generación de eruditos, de estudiosos, de medievalistas, judíos, que dedicaron su vida de algún modo a trabajar justamente sobre textos árabes, a reponer de algún modo el elenco erudito de la obra, no solo de Maimónides, no solo de Gersónides, no solo de Nachmanides, sino de también poner en valor y en estudiar y trabajar los grandes filósofos árabes como Averroes, Ibn Rushd, o Avicena, que era Ibn Sina. Y esto estuvo de algún modo a cargo de eruditos judíos, generalmente de la zona de la Baja Silesia, entre Polonia y Alemania en el 1800, que no solo, como vamos a referirnos ahora, fueron eruditos en filosofía judía medieval, sino que muy lejos de los enfrentamientos actuales, donde estas dos perspectivas parecen a veces confrontadas, digo la árabe y el acervo judío, sino que muchos de los grandes, lo que se llamaba en Francia los orientalistas, ¿no? Los que estudiaban el cercano oriente, las lenguas semíticas en general, y árabes, eran judíos, eran eruditos judíos. Entonces, esto es fundamental. Ese ruido, si se oye un ruido de fondo, es que estoy en una cafetería. Lo suponíamos. Sí, así que les doy el contexto a los oyentes. En este contexto, justamente de lo que estaba relatando, resulta fundamental una figura, quizás la más importante, que fue Salomón Munch. Salomón Munch fue un filólogo y filósofo, erudito, estudioso, de los más importantes en la historia de la filosofía medieval, estudiosos de la filosofía medieval y filólogos de la filosofía, de los trabajos filosóficos y literarios, pero sobre todo filosóficos medievales, que entre otras cosas, nada más y nada menos, fue el traductor de la Guía de los Perplejos de Maimónides, la traducción más importante que hoy se consulta. Bueno, después estuvieron, Julius Gutmann, Leo Strauss, Ivry, los grandes eruditos sobre Maimónides, pero lo que se considera la obra de consulta básica es la traducción de Salomón Munch. Y después voy a decir por qué un poco, ¿no? Pero no solamente Salomón Munch, este erudito del que voy a decir algunas cosas ahora, hizo esta epopeya de la traducción de la Guía de Perplejos de Maimónides, con lo cual aparte dio como una ruptura epistemológica en los estudios medievales por su metodología, ¿no? Tuvo un famoso debate con Ernst Renan, al que me voy a referir después, pero que tiene que ver con cómo en Francia y en Alemania los estudios orientales de alguna manera minimizaban la influencia judía en el medioevo, ¿no? O la ponían en un lugar subalterno de ser meros traductores o receptores. Si uno en general lee el mainstream de los trabajos en esa época sobre filosofía judía, los judíos eran traductores, comunicadores, receptores, pero nunca habían
producido un cambio o una ruptura, ¿no? Ahora, esta perspectiva fue revisada con el tiempo y me quiero referir a un libro fundamental que les recomiendo a todos los oyentes. El libro acaba de salir hace muy poco, está en inglés, en una edición preciosa. Su título es Dialéctica de la separación, judaísmo y filosofía en la obra de Salomón Munk, precisamente. Su autora es una investigadora de la Universidad de Roma, de la Sapienza, Roma I, aunque se formó también, hizo mucho tiempo en Alemania, en Hamburgo, y este libro es fundamental porque, entre otras cosas, esta joven investigadora descubrió hace relativamente poco, con esto quiero decir que también en algo que parece tan extemporáneo como la filosofía medieval, hoy se producen descubrimientos y hay avances importantísimos. Ella descubre en la librería nacional, en la biblioteca, estoy leyendo en inglés, por eso dije, en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, una colección de cartas escritas por Munk a su familia y sus colegas, cartas que son entre 1827 y 1867. Este descubrimiento lo hace ella con el auxilio del bibliotecario de los archivos de Varsovia y de la Biblioteca de Jerusalén, que se llama Michel Spagne, y esto realmente cambia o modifica muchas de las perspectivas que se tenían sobre el trabajo de Munk. Quiero decir que el trabajo de Munk, aparte, Munk, nada más y nada menos, que es el que descubre a mediados del 1800, que un filósofo y poeta judío medieval nacido en Málaga, Ibn Gabirol, que Jorge tú lo debes conocer muy bien y la audiencia seguramente también, ¿no? Sobre todo, este filósofo y poeta, que muchas, por lo menos aquí en Buenos Aires, pero en todo el mundo supongo que debe ser, en muchas sinagogas sefardíes, se lee para una de las altas fiestas partes, creo que del Keter Malkut, se lee una parte de textos de Salomón Gabirol, de Ibn Gabirol, que este poeta judío era el mismo que los cristianos tenían, los eruditos cristianos tenían por un filósofo importante cristiano, que era el autor del libro Fons Vitae. A ver, no sé si lo dije claramente, pero lo voy a decir de nuevo por si no lo dije claramente. O sea, en el medioevo, los filósofos medievales cristianos como Santo Tomás, Alberto el Grande, Alberto Magno, suponían que había un filósofo muy cristiano llamado Avicebron y que era el autor del famoso libro Fons Vitae, Fuente de Vida. Lo que descubre Salomón Munk, que ese filósofo aparentemente cristiano, Avicebron, que había escrito ese libro que los filósofos cristianos lo tenían como un libro fundamental, era un filósofo judío, es decir, Ibn Gabirol. O sea que Avicebron e Ibn Gabirol eran el mismo personaje, la misma persona, y que ese libro, que efectivamente escribió Ibn Gabirol, que se llama Fons Vitae, un libro de filosofía fundamental, donde habla de las emanaciones, y es un libro neoplatónico que habla de cómo la deidad se comunica con el mundo, era un filósofo judío. O sea, que Avicebron y Gabirol eran el mismo. O sea, casi como una cosa de detectivesca, ¿no? Eso lo descubre Munk. Imagínate, Jorge, el cambio fundamental. Es como, no sé, como decirte que descubren que en realidad, no sé, la ciudad de Dios de San Agustín la escribió Maimónides, ¿viste? Se cambia, es como, ¿viste? Como esos thrillers de Brown, ¿cómo se llama este hombre que escribe, ¿no? Y que se descubre que un manuscrito no lo escribió, esto es como patear el tablero, ¿no? Totalmente. Bueno, esto lo hace Munk. Y aparte de eso, no contento con eso, se traduce toda la guía de perplejos. O sea, que estamos hablando. Pero no solo eso, sino yo te comentaba, fuera del aire,
que esa parte Munch no solo era un erudito de escritorio, sino que participó como un perito en una misión especial donde están implicados los Rothschild, cuando se acusa en Damasco, el famoso asunto de Damasco, cuando se acusa a la comunidad judía de Damasco de estas cosas de los libelos de sangre, de haber matado, secuestrado a creo que era a un padre capuchino, no recuerdo, bueno, toda una mentira. Y él es uno de los que va para testificar para desembrollar ese asunto y ayudar a la comunidad judía de Damasco. Y bueno, aprovecha cuando va ahí también a buscar material. O sea que tenemos un personaje como Munch, un genio que aparte estaba muy comprometido con el judaísmo, con su comunidad, con la comunidad, ayudó, y todo esto, y su labor erudita tenía un fondo político también, porque el fondo político que tenía, esto lo dice muy bien Chiara Doricio, el libro es fabuloso, es buenísimo el libro, hay que leerlo, no sé, alguien lo debería traducir al español, pero ella muestra cómo toda la tarea erudita tenía un fondo político, que era arrancar la hegemonía de los estudios medievales a la cuestión, digamos, cristiana. No lo digo en términos antagónicos, lo digo de disputar la hegemonía, digamos, ¿no? Así que esto es fascinante, el libro es fascinante la historia de Munch, es fascinante el libro, y es fascinante también cómo este hombre, por ejemplo, cuando él estudia con Hegel en Berlín, nada más y nada menos, Munch, cuando es joven. Él había nacido en la Baja Silesia y era hijo de un maestro de un director de escuela y rabino, ¿no?, de su comunidad. Siempre estuvo muy comprometido. Pero él estudió con Hegel y lo que no le gustó, cuenta la autora del libro, Chiara Doricio, lo que no le gustó de Hegel era precisamente esta cuestión de que todo se subsumía a la cuestión griega, la filosofía era griega, avanzaba, el judaísmo era anacrónico, y Munch explica muy bien, Chiara Doricio explica muy bien, Munch pensaba que el judaísmo no era una etapa a ser superada, sino que tenía su propia especificidad. Así que bueno, y esta cuestión también, digo yo, ¿no?, agrego política, de que hoy que, no sé, por una especie de ficción y situación política parecemos enfrentados a los árabes, en realidad nosotros, en tanto y los eruditos judíos, bueno, Munch, quiero aclarar, él era alemán o polaco, depende de donde se mira, de la Baja Silesia, pero estudió en Berlín, estudió en Bonn, pero él finalmente fue hombre de París. Toda su labor erudita lo hizo en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Real, la Royal, ¿no?, y después en el College de Francia, pero todo lo hizo en Francia, finalmente en París, pero cómo esa generación ayudó tanto y no tenía los prejuicios con los árabes, y ellos consideraban que un erudito judío, aparte de hebreo, debía saber árabe, y eran consultados y traducían obras del árabe, y eran orientalistas, eran especialistas en árabe, ¿no? Esto me parece también interesante traerlo hoy a colación, ¿no? Bueno, pues yo no sé si en tu formación, aparte de haber estudiado latín, seguramente griego, pues y algo de hebreo que sabrás, ¿has estudiado árabe? No. Pero debería. Debería, sí. Sí. Yo creo que, bueno, yo no me he dedicado específicamente a lo medieval, ¿no? Uh-huh. Cualquier medievalista que se precie de saber hebreo, ¿no? Yo lo sé en términos bíblicos, no hablo de corrido hebreo, conozco el hebreo antiguo y sé algunas palabras de hebreo por amigos y demás, pero no. Pero realmente una buena formación para cualquier medievalista que se precie, estudioso de los textos medievales, es, en mi opinión, ¿no? No solo es el latín y el griego. Sí, bueno, hay que decir que Munch sabía sánscrito, había estudiado. Bueno, me haces esta pregunta y tengo que recordar que ella también lo recuerda, el descubrimiento que hace Munch él descubre aparte unas inscripciones fenicias en Marsella. O sea, no solo conocía hebreo,
sino conocía el fenicio. Ujú. Y hace un descubrimiento, no es solo que hace una interpretación. No, él descubre unos textos, unas inscripciones en Marsella, que, digamos, no sé dónde estarían, en un puerto, en una zona, pero bueno, es esto, ¿no? Pero sí, creo que digamos, esta generación de orientalistas, creo que estaba también ahí Paul Strauss, o sea, había una serie de orientalistas que realmente manejaban tanto el hebreo como el árabe, ¿no? Y que aportaron al mundo árabe, de la erudición árabe, ¿no? Porque esto ya se sabe, que los árabes, bueno, con nada más nombrar a Averroes y a Avicena, ¿no? Pero que los judíos aportaron muchísimo al estudio de estos filósofos, justamente por su posición, ¿no? Por manejar el alemán, por tener herramientas eruditas, ¿no? Para el conocimiento de la teoría del lenguaje, ¿no? Así que esto me parece muy interesante. Y acá tenemos, por eso yo lo llamé la de hoy con el Cairo, ¿no? En qué medida los judíos del siglo XIX, eruditos, aportaron al mundo árabe, al mundo de los estudios árabes también. Sí, hay muchos de estos primeros o grandes estudiosos del mundo oriental que justamente eran judíos. Hoy nos hemos centrado en la figura de Salomón Munk y en el libro de Chiara Doricio, que vamos a poner el link en la medida de lo posible, y seguramente en la próxima entrega seguiremos hablando de algún otro vínculo de estas filosofías, porque ya es difícil hablar de una sola filosofía judía, ¿no? Sino de las filosofías. Absolutamente. Las filosofías absolutamente. judías. Con todas estas ciudades. Con todas estas ciudades que son símbolos de diferentes conceptos o enfoques filosóficos de la vida. Hasta entonces, Pablo Dreisig, te repetimos y reiteramos nuestro agradecimiento. El agradecido soy yo, Jorge. Un abrazo.